Buenos días a todos. Caficón les da una cordial bienvenida a este curso de declaración anual de personas morales 2019 con el maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar este curso, quiero agradecerles su confianza, su participación, y les quiero invitar a participar. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto háganmela saber y la vamos a ir desahogando. Esta declaración anual se llama nueva, tiene una configuración diferente y tiene sorpresas y, como siempre, pues tiene errores. Entonces, estamos esperando que los corrijan porque tiene, les decía, algunas situaciones de error que la autoridad creo que va a tener que corregir próximamente. Pero lo más importante de esta declaración es su información precargada, porque eso pues también nos trae como consecuencia más carga de trabajo al revisar los FDI de nómina que están precargados. Ustedes ya no le van a poder mover absolutamente nada en salarios, y si algún recibo de nómina está mal, pues lo tienen que corregir, porque si no, no van a poder presentar su declaración anual. Entonces, por eso decía yo del tiempo y de la oportunidad de este curso para poder corregir en su caso, y viene precargada la información de los ingresos nominales que ustedes declararon para sus pagos provisionales. No lo cuadra con CFDI emitidos, lo cuadra con los pagos provisionales que presentaron. Y para muestra de esto es que su declaración anual, en lugar de tener 26 hojas que tenía anteriormente, ahora tiene el doble, tiene 58. ¿Y eso por qué? No porque les vayan a pedir más información, que de suyo sí es un poco más, pero porque de cada mes, en retenciones, por ejemplo, les dice cuánto manifestaron en CFDI de retenciones de nómina y cuánto pagaron. Y les va diciendo de cada mes si hay diferencia, y de una vez le dice, aquí te pongo de una vez recargos y actualización para que no te preocupes y me los pagues de una vez. Entonces, por eso está la declaración tan grande. Entonces, vamos a conocerla y vamos a ver este tema primero desde el punto de vista de la teoría. Obligatoriedad de presentar declaración anual para personas morales del título 2, artículo 76, dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. ¿Por qué no dice marzo? Pues porque hay diferentes circunstancias que hacen que marzo no necesariamente sea el cierre del ejercicio. Por ejemplo, en un ejercicio irregular, por fusión, por escisión, por liquidación. Entonces, por eso, 3 meses después del cierre del ejercicio, donde se determine la utilidad, donde se determine la base para efecto de PTU. Eso es lo que establece el artículo 76, fracción quinta. Ahora, cuando hablamos, eso es en personas morales del título 2. Para personas morales del título 3, tenemos dos disposiciones en el artículo 86. Primero, en su fracción tercera, para los que determinan remanente distribuible. Presentar declaración anual a más tardar el 15 de febrero. En principio, si no determinan remanente distribuible, no estarían obligados a presentar declaración anual. Cosa distinta para lo que son donatarias y fideicomisos autorizados para recibir donativos, porque aunque no determinen remanente distribuible, sí van a estar obligados a presentar declaración anual de conformidad con el siguiente párrafo. Señala que todas las morales que estén autorizadas para recibir donativos deducibles van a estar obligados a presentar declaración anual a más tardar el 15 de febrero. Para los que tengan donatarias autorizadas, esto es importantísimo porque en la resolución miscelánea para 2020, en la regla 3.10.15, o referido a la regla 3.10.15 en la 3.10.6, se estableció, y 3.10.4, como requisito presentar esta declaración. Antes eran 2 consecutivas, ahora con una que no presenten de esta, pueden perder la autorización para recibir donativos. Entonces, esta pues ya se presenta esta semana. Entonces, los que estén en ese supuesto, tenganla presente. No hubo cambio en el formato 21. El formato que tuvo cambio fue el 18, que es el que vamos a ver. El formato que utilizan los contribuyentes es el 21.
Bien, ahora, precisamente hablando de los formatos, tenemos 7 formatos que permite el aplicativo del SAT. El formato general para personas morales es el 18 y este es el que sufrió cambios, entre otros los dos que les acabo de comentar ya en relación a la información precargada y en relación al llenado de la declaración anual. Entonces, ese es el que ocupamos. El 19 lo utilizaron las personas morales que todavía estaban presentando declaración por consolidación, que ya se terminó porque esto de la consolidación dejó de ser aplicable en 2014 para algunos contribuyentes, a los que se optaron por consolidación 5 años antes o hasta 5 años antes, todavía les quedaban algunos años para seguir consolidando, pero ya no es aplicable. El siguiente es el 19A, para quien venía en consolidación y ya se le terminó el periodo de consolidación de 5 años máximo que tuvo y tuvo que pagar el impuesto diferido por consolidación. Fue el 19A. El 21 que les acabo de comentar, para personas morales con fines no lucrativos, que ese no cambió y que ese tiene 2 grandes apartados: para los que determinan remanente, para los que no determinan remanente y para los que tienen la obligación de considerar impuesto a la renta a su cargo, sobre todo por 2 conceptos: uno, remanente ficto, y otro, por prestar servicios a no miembros. Esos son los puntos del formato 21. El 23, para el régimen opcional de grupos, que fue el que vino a sustituir el de consolidación. El 24, para coordinados. Aquí cuidado, porque pensamos que es obligatorio para todo autotransportista. No, el autotransportista tiene una opción. Primero, entra por ser persona moral al 18 como régimen general de ley, pero si optó por el régimen de coordinados, entonces presenta el 24. Entonces depende, hay que ver la constancia de situación fiscal de la persona moral para ver si optó por el régimen de coordinados o simplemente le aplica cualquier disposición, al igual que otro contribuyente del título 2. Y luego tenemos el 25, que es para actividades primarias: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, personas morales. Entonces, hay que verificar, de acuerdo al contribuyente, el tipo de formulario que vamos a utilizar para la declaración anual. Pero hay un problema, o no problema, sino hay que tener cuidado con algo. Si ustedes quieren presentar una declaración complementaria del 2018 o una normal del 2018 o de años anteriores a 2019, normal o complementaria, no lo van a poder hacer en esta nueva declaración. Tienen que hacerlo en el formato anterior. Y eso ha causado conflictos, porque mucha gente dice: yo entré y todavía no está cargada la nueva, todavía le falta. Y otros dicen: yo entré y nada más está la nueva, no me deja presentar anteriores. Eso se debe a lo siguiente. Primero, vamos a ver las preguntas frecuentes que el SAT dio a conocer en su página. Y en la pregunta frecuente señala: ¿qué ejercicios se podrán presentar con esa nueva herramienta? A partir de 2019 en adelante. A partir de 2019 en adelante. Para 2018, incluyendo las de liquidación de 2019. Ejercicio de liquidación, tengo que presentarlo en el formato anterior. Se deberá continuar presentando y consultando en la opción anterior. ¿Y cómo voy a saber cuál opción es? Aquí es donde van a tener que tener cuidado. Cuando ustedes quieran ver la anual de 2019, le tienen que poner en donde dice nueva. Si no le ponen nueva y le ponen presenta tu declaración anual, entonces les va a dar la del ejercicio anterior. Eso es lo que pasó en la práctica. Mucha gente le dio clic aquí y aparece las anteriores y dice: no, el sistema todavía no me carga la mía. No, lo que pasa es que optaste, o más bien señalaste, la de ejercicio anterior, y si quieres la de 2019, tienes que seleccionarte que diga nueva. Esa es la diferencia. Cuando entran a la del 2019, pues lógicamente que no les permite presentar ninguna anterior, solamente la de 2019, ni siquiera por liquidación. Esas las tendrán que presentar aquí. Entonces, ¿y qué formato es? Exactamente el anterior que teníamos, se los presento. Ahorita se los voy a presentar. Es este formato el anterior.
en donde nos pregunta el ejercicio y donde nos pregunta el régimen a declarar. Aquí está la 18, la 19, 19A, 21, 23, 24 y 25. Ustedes eligen cuál. Ese es esquema anterior, ¿eh? Ese es esquema anterior. Y señalaba, aquí voy, la regla 2851, el procedimiento para presentar la declaración a través del portal del SAT en declaraciones y pagos. Vamos a entrar con contraseña o con e-firma y vamos a señalar, primero, aquí vamos, entramos al servicio de declaraciones y pagos y seleccionamos el periodo a declarar y el tipo de declaración. Y aquí vamos a hacer algunos comentarios. Cuando señala, y va a servir para ambas, aquí está el régimen a declarar, soy persona del régimen general. El periodo, si es del ejercicio o del ejercicio de liquidación. Aquí va a preguntar el ejercicio o ejercicio de liquidación aquí. ¿Por qué va a preguntar eso? Porque cuando dice del ejercicio es una declaración que todavía el contribuyente no se encuentra en liquidación. Cuando le ponen en liquidación, se trata del ejercicio de liquidación. Tengan cuidado. Cuando una empresa se liquida, imagínense que dicen ustedes, se liquida a partir de marzo. Ok, a partir de marzo o abril. Abril se liquida. Bueno, tienen que presentar anual de enero a marzo como un ejercicio irregular. Y su ejercicio de liquidación es a partir de marzo. A partir de marzo. ¿Y cuánto puede durar el ejercicio de liquidación? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿O 50 años? Y es un solo ejercicio fiscal. Entonces quiere decir que si ustedes inician liquidación en marzo de 2019, por ejemplo, y termina la liquidación hasta septiembre de 2025, su ejercicio de liquidación es uno de marzo de 2019 a 2025, es uno solo. Lo que pasa es que se parte, porque cuando termina 2019, diciembre, y no terminaste la liquidación, tienes que presentar un anual con tus datos de marzo a diciembre de 2019 y le vas a poner ejercicio de liquidación. Y cuando le pones eso te va a preguntar, ¿es la última declaración por liquidación? Le vas a contestar, no. En el siguiente año, si todavía no termina la liquidación, vas a ponerle también selección de periodo por liquidación, del ejercicio por liquidación. Y va a abarcar en datos de marzo 2019 a diciembre 2020 en datos. Y te vuelve a preguntar, ¿es la última? Le vas a decir no. Así te vas a ir hasta que llegues al último mes del último ejercicio, en donde la vas a presentar hasta esa fecha, desde marzo, acumulando tus datos desde marzo de 2019 a la fecha de que se trate, y te preguntará, ¿es la última? Y contestarás sí. Así es como se maneja los periodos en liquidación. Y después señala el tipo de declaración que vamos a presentar. Y vamos a hacer acotaciones aquí. Declaración normal. ¿Cuál es la diferencia entre declaración normal y normal por corrección fiscal? Normal, cuando la presenta el contribuyente sin que la autoridad haya ejercido facultades de comprobación. Normal por corrección fiscal, cuando la autoridad ejerció facultades de comprobación y el contribuyente pretende autocorregirse presentando su declaración que no había presentado. La diferencia es la multa. La diferencia es la multa en la normal y la normal por corrección fiscal. Esa es la diferencia. Igual en la complementaria. La complementaria es la segunda o posteriores declaraciones que presentamos a la normal antes de que la autoridad ejerza facultades de comprobación. Y la normal por corrección fiscal es la que presentamos una vez que la autoridad ya ejerció facultades de comprobación y en su caso habrá multa por la corrección fiscal de que se trate. Entonces, esa es la diferencia. Ahora ahorita vamos a ver el tipo de complementarias, pero viene otra complementaria, complementaria dictamen. ¿Por qué es importante tenerla presente? Porque recuerden que las declaraciones que presentamos, señala el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, son definitivas y solo podrán modificarse por el contribuyente hasta en 3 ocasiones. A favor del contribuyente, solamente hasta en 3 ocasiones, a favor nuestro. ¿Qué quisiera a favor nuestro? Disminuir ingresos, aumentar deducciones, aumentar acreditamientos,
Eso es a favor nuestro. Solamente 3. A favor del fisco, 1,000. Y no pasa nada. A favor del fisco, aumentas ingresos, disminuyes deducciones, quitas acreditamientos, esas no cuentan. Pero tampoco cuenta la que se presenta por virtud del dictamen fiscal. Por eso es importante los que se dictaminen y que el dictaminador haga valer alguna diferencia, presenten su declaración aclarando que es por dictamen para que no les cuente dentro de las 3 que tienen derecho a presentar. Y luego tenemos la complementaria por desincorporación, cuando alguna empresa que está en el régimen opcional de grupos se desincorpora del grupo y tiene que pagar su impuesto a la renta, y lo hace a través de una complementaria para quitar los efectos de consolidación de los ejercicios en que aplicó. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver cuando señalen el tipo de declaración. Ahora, en la siguiente lámina viene, aquí, el fundamento legal de cada una de las declaraciones que les acabo de explicar: normal, normal por corrección, complementaria, complementaria por corrección fiscal, complementaria por dictamen, complementaria por desincorporación. Pero cuando señalamos que la declaración es complementaria, nos va a preguntar el sistema: ¿qué tipo de complementaria es? ¿Dejar sin efecto declaración, modificar declaración o declaración no presentada? Esto en la práctica ha causado mucha incertidumbre, y el SAT ha provocado esa incertidumbre, porque hay alguien que se equivoca y dice, bueno, mejor la dejo sin efectos. Hay que saber en qué casos aplica un dejar sin efectos. No es en cualquier caso, y hay que distinguirla de modificación de obligaciones de declaración, que realmente hay 2. Entonces, vamos a ver, vamos a fundamentar que una declaración que se deja sin efecto es porque hay un error en periodo o concepto declarado. Aquí tienen el fundamento legal. Dejar sin efecto declaración es para modificar errores relativos al periodo de pago o concepto de impuesto declarado. Esto de acuerdo a la regla 2865 y 210.1 de la resolución miscelánea. Esta declaración para moral, esta complementaria, cuando dice errores al periodo de pago, sí podría aplicar, pero el concepto declarado no puede aplicar. Yo no declaro ningún concepto adicional a renta, solamente estoy declarando impuestos sobre la renta. No puede haber un error en impuesto declarado. Solo podrá haber un error en el periodo, y ahora en esta anual menos va a haber, porque aunque le quieras poner 2020, no te lo va a aceptar. El año pasado sí, porque a lo mejor estabas en la anual del 2019 y le ponías 2018, y le ponías 2019 y te lo aceptaba por los ejercicios de liquidación, te lo aceptaba y no te dabas cuenta. Entonces ahí cuando te dabas cuenta de que te habías equivocado y le habías puesto 2019 en lugar de 2018, procedía dejar sin efecto la obligación. Pero no porque se equivoquen, es que me equivoqué mucho y mejor la dejo sin efectos. No aplica eso, ¿eh? O sea, es muy difícil que aplique esta. Pero cuando hablas con la autoridad y hay un error, te dice déjala sin efecto. Ese es el problema, que ni la propia autoridad sabe lo que está haciendo. Entonces tengan presente eso, porque es diferente cuando yo modifico obligaciones o declaración, como lo marca en la anual. ¿Por qué? Porque aquí hay diferencias en determinación de impuesto, o hay errores en determinación de impuesto y en determinación de pago. Esta es la más común, esta. Y esta sí cuenta para el cómputo de las 3 que tengo derecho, si es a mi favor. Entonces, esta es la declaración que hay que presentar. Pero también se llama igual otra complementaria cuando no pago en el plazo señalado en la línea de captura. Cuando no pago en el plazo señalado en la línea de captura, también se presenta la misma complementaria, modificación de obligaciones o de declaración. Pero aquí, como no modifiqué determinación de impuesto ni determinación de pago, no cuenta para las 3 que tengo derecho a presentar. Esa es la diferencia. ¿Cómo se va a dar cuenta el sistema del SAT?
porque no moví determinación de impuesto, porque no moví determinación de pago y porque se venció la línea de captura. La cuarta es complementaria esquema anterior. Antes de 2014 presentábamos declaración descargando un programa que se denominaba DEM y a través del llenado de ese programa generábamos un archivo y lo enviábamos a través de la página del SAT. Los que quieran presentar una complementaria relacionada con ese periodo, entonces tendrán que hacerlo en complementaria esquema anterior. Para eso es este. Y los que dejaron sin efecto la declaración, porque si se equivocaron en periodo, si la declaración que dejaron sin efecto era una complementaria, entonces la que van a corregir se va a llamar declaración no presentada. Es un caso muy especial. Entonces, hay que tener especial cuidado en el tipo de declaración complementaria que estemos presentando. Y esos son los que pregunta el sistema. Seguimos con el llenado. Seguimos con el llenado y va a desplegar los datos, la declaración que vamos a llenar. Se concluye la captura, se envía la declaración, nos acusan de recibido, si hay impuesto a cargo genera línea de captura con la fecha de pago en la línea de captura y se entiende que cuando tengo que pagar, pago con transferencia y se entiende que cumplí con la obligación de presentarla, como lo vamos a ver ahorita, cuando la envíe y en su caso pague, cuando la envíe y en su caso pague, como lo vamos a ver ahorita. El importe a pagar por transferencia, página de internet de los bancos y me va a dar el recibo correspondiente. En el sistema anterior, se los puse para que comparemos, es formato 18, aplicación 2019, no aplicación 2020. En este formato señalaba en la carátula principal datos iniciales, datos informativos y el ISR o determinación del ISR. Eso es lo que teníamos en la declaración anterior y señalaba los datos iniciales para el DICIF, que voy a platicar ahorita de él, voy a platicar de esto, para los que tengan que presentar declaración anterior a 2019 y que preguntaba si optaba por dictaminar, si presentaba el informe y datos adicionales que voy a platicar ahorita en un momentito más. Asimismo, señalaba en datos informativos la siguiente información. Estado de resultados. ¿Se repite para 2020? Sí, igualito. Balance, ¿se repite para 2020? Sí, igualito. Inversiones, ¿se repite para 2020? Sí, pero con una modalidad ya más sencillo. Nada más pregunta el importe de la depreciación fiscal. Nada más. Es un poco más sencillo, más ágil, pero sí viene. Costo de ventas fiscal, ¿viene? Sí, más sencillo, más concreto, sí. Ya no viene como aquel formato que preguntaba si optas por acumular, por no acumular y unas preguntas que ni siquiera iban al caso. Aquí viene más concreto. Sí viene, pero viene más concreto. ¿La conciliación contable fiscal viene? Sí. ¿Deducciones autorizadas viene? Sí. ¿Desglosado? Como las físicas. Te dice, ¿cuánto es de gastos? 1 millón. Ah, le pones 1 millón, no te deja pasar hasta que desgloses qué gastos integran el millón. O sea, fletes, acarreos, almacenaje, gastos generales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahorita. Cifras al cierre vienen, pero muy poco, ya no como en el otro, viene prácticamente la CUFIN y la CUCA, y nada más. Oye, y el saldo promedio anual de deudas y créditos viene para la determinación, porque dicen los del SAT, ya te lo calcula automáticamente, y tú dices, brujo, ¿no? Sí, pero te pide promedio anual de créditos, promedio anual de deudas, y yo te lo calculo. Ah, pues sí, no sé. Lo que dice uno, no, lo que hubiera gustado es que determinaras qué son créditos y qué son deudas, ¿no? PTU viene, sí, a diferencia del año anterior. Ojo, a diferencia del año anterior, viene, pero viene automático. Tú no metes las manos, te lo calcula. Así es de que aquellos que le poníamos ahí que un poquito menos porque no me va a alcanzar, ahora no lo van a poder hacer. Y si lo hacen, el SAT se va a dar cuenta. Ahorita les voy a decir en qué se va a dar cuenta. Sí, adelante. Claro.
Sí, determino, o sea, pago PTU en base al 127, fracción tercera de la Ley Federal del Trabajo, que establece máximo de un mes para mis empleados. Sin embargo, estoy obligado con el nuevo formato a determinar la PTU como si fuera persona moral título 2. Sí, sí. Ahorita vas a ver en qué renglón la puedes disminuir. Okay, pero sí en principio obligado. sí estás obligado. Ok, gracias. Sí, estás obligado. O sea, se deja el cálculo normalito. Normal. Y luego con lo que tú comentas, Resto. Para que me dé el efecto neto. Y cuando la autoridad pregunte por qué restaste, tú vas a decir soy sociedad civil y en términos del artículo de la Ley de Trabajo lo estoy disminuyendo. Mande. Se suma, ahí te lo va a preguntar también, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. La que no se pagó en el ejercicio anterior se suma a la que vas a pagar en el ejercicio en curso. Pero entonces vas a tener la de 19 y tal vez 18 y 17. Sí, así es. Así es. Y él podrá ver, o cómo le podríamos hacer para provisionales, pensando más adelante. En provisionales, ¿qué vas a disminuir? La PTU efectivamente pagada. Efectivamente pagada. Okay. Ya está integrada supuestamente a la del ejercicio que correspondía, porque la sumaste. Okay. ¿Sí? ¿Y cómo sabe cuando no la pague? Porque te pregunta, tú le dices. O sea, no creas que dice que esto apareció malditos, ¿no? No. Todavía no llegan a... Oye, cuando lleguen a eso me voy a espantar. Sí, ¿cómo lo hicieron? No, te lo pregunta. Gracias. Ahorita van a ver. Y dividendos utilidades distribuidos se eliminó. Ese ya no existe para el 2020, para el formato 2020. Hablo del formato 2020, no de la declaración de 2020, por supuesto. El formato vigente, la versión 2020, pues es lo que quiero decir, ¿ok? Y después venía la determinación de ISR y la determinación de pago. Esto es lo que les platicaba. Si mueves aquí o mueves acá en una complementaria, cuenta para las tres que tienes derecho si es a tu favor. Y esto es lo que corresponde al formato anterior, pero vamos a acabar con ese formato anterior, con el DICIF. Eso es bien importante, bien importante, porque a todos nos puede aplicar, aunque mucha gente cree que porque tiene menos de 100 millones ya no le aplica. No, sí le aplica, pero tiene que saber contestar. Y el problema fue que mucha gente no supo contestar el año pasado y se metió en un problema porque les jalaba el DICIF y decían, carajo, yo le dije que no, es que te preguntó al revés, te pregunta al revés. Es como si alguien te pregunta, ¿quieres casarte? Pues como que es normal la pregunta. Acá alguien te pregunta, ¿optas por no casarte? O sea, es diferente. O sea, tienes que entender, porque dices, ¿optas por no casarte? Como que la pregunta te debe de dejar entendiendo que estás queriendo no hacerlo. O si dices no opto, quiere decir que optas por casarte. Ese punto, van a ver ahorita que parece trabalenguas, aquí lo pone la declaración. Miren, el 32H señala que los contribuyentes, todos, físicas, morales, que a continuación se señalan, deberán presentar ante la autoridad fiscal como parte de la declaración del ejercicio, como parte de la declaración, no es aparte, como parte, ¿sí? Desde el año pasado. La información sobre su situación fiscal, nada más. O sea, aquí entramos todos. Pero dice, van a ser los siguientes, quienes tributen en título 2 con ingresos iguales o superiores a 791 millones de pesos. Como que muchos decimos, no alcanzamos todavía, tenemos 780, no llegamos. Ok, está bien. Segundo, las mercantiles que pertenezcan al régimen opcional de grupos, tampoco estamos, ni tampoco las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, y a lo mejor tampoco somos un establecimiento permanente en un residente en el extranjero. Pero vean la quinta, ahí podemos entrar muchos. Cualquier persona moral, cualquiera, residente en México, respecto de operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. Oye, pagué una suscripción de X y la pagué al extranjero. ¿Con eso estás aquí? Fue uno de los socios a un viaje en el extranjero, pudieras estar aquí. Los que importan mercancía, clavado, están aquí. Ah, pero
vamos a ver ahorita que va a haber un monto, pero en principio lo que quiero que quede claro es que el que tenga operaciones por el monto que sea con residentes en el extranjero está obligado. Claro. Yo tengo una forwarding en Laredo, Texas, USA. Ujú. O sea, sí, obviamente llevo operaciones, llevo operaciones. Sí, ¿Estaría afecto de entrada? de entrada sí, pero ahorita te van a perdonar. Ok, gracias. Espérame, ahí voy para allá. Ahí voy para allá. Acuérdense qué fracción es. ¿Qué fracción es? Quinta. Ahí voy. 32H, sí. Ahí voy. Regla 2.19.3 de la Resolución Miscelánea 2020. Para los efectos del 32H que estamos viendo, quienes estén obligados a presentar la información sobre su situación fiscal por haberse ubicado únicamente en la fracción quinta, podrán optar por no presentarla cuando el importe de operaciones llevadas a cabo con residencia en el extranjero en el ejercicio sea inferior a 100 millones de pesos. Pero entonces fíjate la diferencia. ¿Estás obligado? Sí, pero puedes optar por no presentarla. ¿Ya viste? Y ahorita vas a ver las preguntas que hace el SAT en su declaración. Pero ¿sí estamos ahí en el punto? Ok, ahí va. Entonces, ahora sí, vamos al dato informativo. Olvídense lo que dicen los puntitos. Háganle caso a las flechitas, que son las que yo puse, las flechitas. Las flechitas dicen, a ver, primera, indica si optas por dictaminar estados financieros. Pueden optar solamente aquellos contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior hayan sido mayores a 126 millones de pesos. Los que tengan un promedio de más de 300 trabajadores y aquellos que tengan un valor de activo mayor a 90 millones de pesos. Artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. O sea, son los que pueden optar, si quieren. Nadie está obligado, pero solo pueden los que les acabo de decir. Los demás, ni siquiera podemos. Ok, ahora. Estás obligado a presentarla. Primero, voy a hablar como ejemplo, un obligado únicamente por la fracción quinta que aplica la opción que vimos de miscelánea de no presentarla porque no rebasó 100 millones de pesos con operaciones con residencia en el extranjero. Le pregunta, ¿estás obligado a presentarla? ¿Qué responde? Sí, sí está. 32H fracción quinta. Pregunta, ¿estás obligado únicamente por un supuesto distinto al de haber realizado operaciones con residencia en el extranjero? ¿Qué pregunta? O sea, ¿estás obligado únicamente por uno distinto al de la fracción quinta? No, solo estoy de la fracción quinta. ¿No era más fácil preguntar, únicamente estás obligado por el de la fracción quinta? ¿Sí o no? Y ya. Pero pregunta, ¿estás obligado por un supuesto distinto al de la fracción quinta? No, solo estoy obligado por el supuesto de la fracción quinta. ¿Tengo que contestar? No. Y luego pregunta, ¿estás obligado únicamente en el supuesto de haber realizado operaciones con residencia en el extranjero inferiores a 100 millones de pesos? Sí, sí estoy obligado. Y luego dice, ¿optas por presentarla? Pues no. Todo lo preguntan al revés, esto lo hizo un gallego. Todo lo pregunta al revés. ¿Para qué tanta pregunta? Por eso en el nuevo formulario ya está diferente. Simplemente es preguntarte, ¿estás obligado? Sí. ¿Optas por no presentarla? No. ¿Y ya? Y por si fue un error que tuve, no, te va a mandar el formato y vas a tener que empiezas a decir, oye, ¿qué hago? ¿Cómo lo lleno? y lo tienes que hacer. Exactamente, si no, no pasas. Y tienes que regresarte a moverle. Cuando pase eso, ahorita van a ver que hay un botecito de basura cuando haces la anual, bórrala y cuéntasela con quien más confianza le tengas y desaparécete de ahí. Es lo que tienes que hacer, borrarla. Ahora, fíjate, cosa distinta el que está obligado por la fracción quinta, pero opta por presentarla. Él no aplica la opción y dice, yo sí la quiero presentar. Entonces, cuando le pregunta, ¿optas por presentarla? Sí, opto por presentarla. Debió preguntar, ¿optas por no presentarla? Pero bueno, es un trabalenguas. Lo que quiero decir es que esto es aplicable para
el formulario anterior y tengan cuidado con lo que responden, y si se equivocan, borren la declaración y ya lo pueden corregir. Vamos a ver ahora ya la declaración anual 2019 en la versión 2020 de la declaración anual. Aquí señala la regla 3918. Para los efectos del 76 quinta, deberán presentar la anual en la que determinen el resultado fiscal o la utilidad gravable para efecto de PTU. Van a ingresar con su clave en el RFC, contraseña o e-firma. La declaración, aquí está, ya lo habían presagiado, estará prellenada con la información de los pagos provisionales. Ojo, con la información de los pagos provisionales. Tú le dijiste de enero a diciembre cuáles eran tus ingresos para el pago provisional. Lo único que haces es decirte, sumaron 1.200.000, aquí tienes 1.200.000. No, es que era 1.300.000, no le puedes mover. Claro. En mis pagos provisionales, obviamente, manifesté los ingresos nominales que obtuve de manera que los cobré en cada uno de los meses. Claro. Obviamente no me va a cuadrar el monto total de enero a diciembre con los ingresos nominales facturados de los FDIs. ¿Hay algún problema? No me hiciste caso. Comenté, no suma los FDI. No, estoy de acuerdo. Suma tus pagos provisionales. Pero sí tienen esa información. Mi pregunta Pero es, ¿no será un motivo? No la están checando. ¿No? Okay, no la están cruzando. Esa era la pregunta. No, la están cruzando para otros efectos. Por eso te decía, yo les decía, no se preocupen con los FDI. Para el anual no. Preocúpense para discrepancia en cuanto a no coinciden. Sí, bueno, es que tengo revisión de ejercicios anteriores y te están la autoridad, pues obviamente, exactamente lo que te estoy preguntando. Entonces dice, no, tienes esos ingresos sobre de estos y me quiere determinar un crédito fiscal, obviamente. Tendrás que aclararle. Claro, gracias. Pero en el caso de al contrario, pero aquí no hay problema, ¿eh? En el caso que no he pagado noviembre ni diciembre, ahí sí no lo va a terminar. Tú eres de los míos. No, ya no, porque ya no pago y me lo requieren luego. Cuando los presentes, si son a favor, si no hay pago, van a aparecer 24 horas después en el sistema. Si es con cargo, van a aparecer 48 horas después en el sistema. O sea, tú no, en el sistema no le puedes mover nada. Oye, se me olvidaron 2. No. El sistema te dice, ningún se me olvidaron. Aquí no le mueves nada. Tienes que presentarlos, y esperarte a que suban y bajar la información y revisar la información de 24 a 48 horas, pero vamos a esperar. Por ejemplo, ¿qué pasa si pagué de más? ¿Cómo le hago para corregir eso? O sea, por ejemplo, tengo que presentar complementaria. Ajá. Disminuyendo, por ejemplo, en el mes de diciembre, en los del mes, para que el acumulado me coincida con la anual. Pero, por ejemplo, si fue de febrero, ¿cuál tendría que corregir? Es que si estás pagando de más, ajá, o presentando más, ¿para qué lo haces en febrero? No te afecta, hazlo en diciembre y ya. Cuando sea al revés, sí. Si tú pusiste de más, réstalos en diciembre, no pasa nada, pagaste de más, pero ya tienes ahí el pago provisional. Pero si pagaste de menos, no lo hagas en diciembre, tienes que hacerlo en el mes en que te tocó. Y es más, sí, y te va a decir el sistema, no te preocupes, aquí también te pongo el formato para que no pagues la actualización y los recargos, para que no sufras. También. Aquí en este caso, si no pagué noviembre y diciembre, puedo presentarlos aunque los deje pendientes de pago. Y ya no van a aparecer, no. Para el SAT, ilegal, pero para el SAT, si no pagaste habiendo impuesto a cargo, no se considera presentado para el SAT. Entonces no va a aparecer, Marta. Hay que pagar. Y entonces, váyanle pensando, porque el sistema, ¿cómo se calcula el pago provisional? Ingresos nominales. ¿Qué son ingresos nominales? Acumulables menos el ajuste anual por inflación. Entonces deben de estar todos los ingresos. Por eso el anual te dice, ya no necesitas poner más, ya los tienes que haber puesto allá. Salvo casos especiales que voy a hablar ahorita.
y sí deja un renglón para causas especiales, que mucha gente ahí va a aprovechar ese renglón, pero en mi opinión ese renglón es una trampa. O sea, se da cuenta que te dice, aquí están los que manifestaste, ¿tienes algún otro? Y tú caes en la trampa y dices, sí, ¿no me lo pagaste en provisionales entonces? Nada más hay que revisar cuál es, ahorita voy para allá. Entonces, dice, aquí está prellenada con la información de los pagos provisionales, así como de los CFDI de nómina. Me preocupa más que los provisionales. Porque los que tienen 500 trabajadores, 600 trabajadores, tienen que verificar que esté correcto, porque el SAT te manda la información y te dice, aquí está de enero a diciembre cada mes, retenido, enterado y diferencia, retenido, enterado y diferencia. Si ves ahí 0,00000, te das un aplauso. Y si ves cantidades, ya te cargó el payaso, porque vas a tener que ver en dónde carajos está la diferencia. Ese es el problema. ¿En dónde está la diferencia? Son 40 trabajadores, no pasa nada. Son 4,000. Y el sistema tiene un error, no es un error, pero miren, en enero me tocaba pagar de retenciones 34,325.46. Cada mes .46. Pues yo lo cerré porque era .46, lo pagué al anterior, ¿no? El sistema va sumando el .46. Cuando llega al anual dice, me debes 2 pesos. Y me preguntan, oye, ¿los pago? No. Es la suma, tú estás bien. En el acumulado de ellos, cuando ves diferencias de 2 pesos, 3 pesos, no pasa nada. Pero 2, 3 millones, pues ya preocúpate, ¿sale? Ahora, aquí te lo dice claramente, y además el sistema no lo deja. Dice, en el caso de que el contribuyente desee modificar la información prellenada o de los pagos provisionales, deberá presentar declaraciones complementarias. O sea, aquí no. Además, a veces se agradece porque dices, oye, ya pagué el anual, ya presenté el anual y pagué, pero no pagué provisionales y no me revisaron. Procede a pagar actualización y recargos. ¿Pudieras hacerlo? Ahora sí, nada más actualización y recargos. Exactamente. Ahora, sigue diciendo lo que ya vimos. Vas a navegar en el sistema y si resulta cargo vas a pagar. Y Marta, se considera que los contribuyentes han cumplido con la obligación de presentar la declaración del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales, así como lo dice para el ejercicio, lo dice de los provisionales, cuando hayan realizado el envío y en su caso se haya efectuado el pago. Eso dicen ellos. Es ilegal, pero de aquí que nos peleamos ya nos dio marzo, abril y mayo, ¿sí? Bueno, ahora, pregunta el SAT en su sección conocida por todos nosotros. El SAT se pregunta y el SAT se contesta. Dice, ¿cuál es la forma correcta de navegar? Y esto es clave, ¿Por qué? Porque ahora te dice, vas a hacerlo por aquí. Oye, pero es más rápido por acá. No, por aquí. Y si no llenas aquí, no pasas acá. No pasas, simplemente no pasas. Y tienes que estar viendo los que quedan en rojito. Vas llenando y va quedando como rojo. Y si no tienes información, 0. Si no le pones 0, no pasas. O sea, es fácil entenderlo porque te va a marcar el rojo. Y cuando te marque rojo, de todos modos, tú prueba y ponle 0 a todo para que pases. Si no pasas, ahorita lo van a ver. Y dice, debes ingresar a la pestaña. Dice, el aplicativo tiene un orden lógico de navegación. No es cierto. El lógico desde el punto de vista sistemas, sí. Desde el punto de vista fiscal, no. El que lo hizo no sabe de fiscal. ¿Por qué? Porque empieza con lo fiscal y termina con lo contable. Pues, ¿cómo? ¿Cómo nos dejan a nuestra bellísima contabilidad en segundo lugar? Primero es lo contable y luego es lo fiscal. Debe ser el partido, como se hacía antes, partes del estado de resultados y haces conciliación. No, acá te dice, dame ingresos fiscales, deducciones fiscales y luego ya llena el estado de resultados. Oye, espérame. Van a ver ahorita de qué me estoy refiriendo. Es algo diferente. Bueno, y luego dice,
Deberás ingresar a la pestaña de ingresos, te pone ingresos fiscales, y hasta que no llenes los datos obligatorios, no pasas a la pestaña de deducciones, y así sucesivamente. Les quiero decir que para poder hacer ese ejercicio práctico, yo tenía papeles de trabajo de cada año que voy haciendo la anual. No lo podía hacer porque tiene información precargada, y yo tenía un caso práctico inventado. Entonces, cuando me encontré con esto, dije, ¿cómo? Hay que mover todo. Y el tiempo nos ganaba porque el curso hay que darlo rápido, porque ya en marzo 20 esto ya no sirve, ¿sí? Entonces, lo que hice fue buscar una empresa que no tuviera ninguna información precargada, limpia, para que con base en esa lo pudiera yo hacer. Pero hay un problema. Si no tiene información precargada, no me deja llenar sueldos, no me deja llenar ingresos. Y eso me ayudó porque tuve que inventar renglones para poder hacerlo, y eso les va a ayudar a ustedes a utilizarlos, ¿sí? Lo que les quiero decir es que la llené sin datos precargados, para que vean que sí se puede. No lo hagan, pero sí se puede. No lo hagan, pero sí se puede, ¿sale? O sea, yo lo hice sin precargados, ¿eh? O sea, le dije, no hay nada. Pero no todo el mundo lo puede hacer, porque si ya viene precargado automático, ni modo que lo borres, no lo puedes borrar. No, yo lo hice en alguien que no tenía nada, era una empresa que estaba en ceros totalmente. Entonces, sigue diciendo, si la información precargada de mis ingresos no es correcta, ¿cómo puedo corregirlo? Ya que el campo está inhabilitado. Claro que está inhabilitado. Y contesta el SAT, para poder corregir cualquier información que esté precargada, debes presentar complementaria. Ahí está. Segunda, ¿en cuánto tiempo se actualiza la precarga si presento extemporáneas o complementarias? Si no resultó cantidad a pagar, al día siguiente, 24 horas. Si resultó cantidad a pagar, una vez hecho el pago, 48 horas. Una vez hecho el pago. Pero eso dice, ¿eh? Hay gente que me ha dicho, ya llevo 72 horas y todavía no lo reconoce. Vamos a ver cómo lo hace la autoridad. Por eso no se puede, Marta, hasta que pagas. Ahora, aquí está el banner, ya dentro de lo que es la declaración anual de personas morales, señala, ahora vean, ahí, así te vas a poder dar cuenta pues que estás bien en la de 2019. Y presentar declaración, consultas, sencillito, inicio y cerrar. Inicio para cuando estés en otro apartado, inicio te va a mandar acá, a la declaración. Ahora, cuando empezamos a navegar en este nuevo formato, nos dice, para el prellenado, el SAT cuenta con la siguiente información: pagos provisionales y enteros con fecha de corte 2 de febrero. Para que sepas que si no has presentado a partir de ese momento, lo presentes y van a pasar 24 o 48 horas. Por eso este anual no se puede hacer el 24, 26, 28 de marzo, porque pues, te arriesgas a que no aparezca la información, ¿sí? Ahora, CFDI de nómina con fecha de corte, aquí no puso nada porque yo no tengo en este ejemplo, pero también te pone la fecha de corte del CFDI de nómina. Recuerden que tenemos una regla miscelánea que señala que los que hayan emitido CFDI de nómina con errores podrán cancelarlos y sustituirlos por los corregidos a más tardar el 29 de febrero 2020. Me van a preguntar, ¿y por qué le hago caso al 29 de febrero? ¿Por qué no cuando yo quiera? Sí, puede ser cuando tú quieras. El problema es que si no lo haces en esa fecha, entonces tienes dos problemas. Tú, como moral, porque te van a ganar las carreras, por eso el SAT puso 29 de febrero, para poder corregir. Y después, tú, trabajador, cuando presente su anual en abril, porque su información no va a ser la correcta. Una recomendación clave para esto es que si vas a corregir un recibo, un CFDI de nómina hoy, mucha gente se pregunta, oye, pero ¿cómo lo corrijo hoy y en el visor va a aparecer en el 2020? ¿De qué depende que en el visor aparezca de 2019? De un atributo, se llama fecha de pago. Si la fecha de pago dice 2019, aparece en el visor de 2019. Si la fecha de pago dice 2020,
aparece en el visor de 2020. Ni siquiera es el periodo al que corresponda, ¿eh? Ni siquiera es tú puedes poner periodo 2019, pago 2020, aparece en 2020. Tienes que poner periodo 2019, fecha de pago 2019. ¿Me explico? Para que aparezca. Tiene lógica y tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú puedes haber pagado una nómina de 2019 y no la habías pagado y la pagas en 2020. Aparece en 2020. No es el periodo, es la fecha. Y eso corrobora lo que he dicho y que mucha gente lo toma a broma o como sarcasmo y no lo es. Correcto. Les he dicho yo, timbren la nómina, porque si no puede llegar a ser no deducible. Tímbrenla. Les dije, la ley dice que timbren, no que timbren bien. ¿Verdad que parece broma? Pero fíjense, ahí que parece broma, el que timbró mal, hoy corrige y no tiene problema. El que no timbró, ya se lo cargó el payaso. Bueno, quién sabe. ¿Por qué quién sabe? Se puede defender, a lo mejor gana, pero tiene que interponer un medio de defensa en su caso, si la autoridad le llegara a rechazar la deducción. O a lo mejor prende su vela y se va con nosotros ahí a San Judas. Cualquiera de las cosas por no haber timbrado, porque el contador es perfecto. Y si ve algo mal, fíjense nuestra mentalidad como contadores. Preferimos no timbrar a timbrar mal. Porque dices, no, yo no puedo hacer algo mal, yo todo lo hago bien. ¿Sí? Yo lo que digo es, timbra. Y después ya ves si timbraste bien. ¿Sí? Bueno, eso es algo que hoy lo van a agradecer. Sí. Todos. No, pues sí es cosa mía. Me voy a fijar a lo mejor el error es en monto, no me checará con la contabilidad. Si es en otro tipo de cosas, a lo mejor nunca me di cuenta. Pero por lo general, en donde me doy cuenta es o en el monto del pago, del sueldo, en el tipo de percepción o en la retención, sobre todo en la retención. Ahorita vamos a ver dónde se ve con toda claridad. Una vez que ponen esto, le ponen aceptar y aquí está la nueva carátula de la declaración anual. Ya le pusimos presentar declaración en el anterior y aquí me dice descripción de los pasos para el llenado. Ingresa a cada una de las secciones y captura la información del ejercicio. Captura tus ingresos y deducciones, datos para determinar el impuesto. En caso de haber ingresos que estén sujetos a Refipres, captura la información de los ingresos y el impuesto que corresponda a Refipres, que es pago definitivo. Para revisar tu declaración, da clic en vista previa, aquí abajo. Pero cuando empiezas y le pones vista previa, te dice, no, todavía no. No te deja. Hasta que todo te ponga palomita, te deja. Ajá. Y luego, para enviarla, da clic en enviar. Tampoco te deja hasta que termines. Te dice, no has acabado. Después del envío, se genera el acuse de recibo. ¿Ok? Ahora, fíjense aquí en esto, ISR Morales y estados financieros. Como que dices, ¿a qué se refiere esto? Bueno, si le pones estados financieros, te dice, no, primero el ISR. O sea, aunque quieras, esta declaración está a prueba de ingenuidad, ¿sí? No necesito yo decirles. Si le ponen aquí, no los va a dejar. ¿Qué van a hacer ustedes? Somos ágiles. Quitarlo y ponerle aquí, ya te va a dejar. O sea, ni mencionarlo. Simplemente no te va a dejar. Y cuando le dices ISR personas morales, ahí te va a aparecer la información que voy a ver ahorita de ingresos, deducciones, determinación, informativos que voy a ver ahorita. Y en esos financieros te va a aparecer el estado de resultados, el balance y la conciliación contable fiscal. Pero no la vas a ver hasta que acabes ISR. O sea que si eres curioso y dices, a ver qué viene, no te deja. No te deja. Entonces, esta es la carátula. Y luego viene, ya le pongo ISR y cuando le pongo ISR me aparece esto. Aquí estamos en ISR personas morales. Viene un instructivo que no instruye nada.
Sí, haz de cuenta que le preguntas, y te dice ingresos nominales, anote los ingresos nominales del ejercicio. Genial el instructivo, ¿no? Deducciones autorizadas, anota las deducciones que le correspondieron en el ejercicio. No sé para qué hacer un instructivo así, pero bueno. Luego dice, resumen, ya cuando terminas te va a dar un resumen de todo esto, ¿sí? Ingresos, aquí está primero. Primer rubro, ingresos. Segundo rubro, deducciones autorizadas. Tercero, determinación del impuesto. Cuarto, pago. Quinto, datos adicionales. Si no tiene palomita el primero, no pasas al segundo. Si quieres, vas aquí y dices, voy a ver en deducciones. Dice, primero acaba. Si no, no pasas. Ok, ahora, ¿qué ingresos se está refiriendo? ¿Los contables o los fiscales? Los fiscales. Todo esto es fiscal. Todo esto es fiscal. Porque vas a llegar a determinación. Esto es fiscal. Ingresos fiscales. Aquí lo dice. Deducciones autorizadas. Es fiscal. Era lo que les decía. Primero me haces llenarte las disposiciones fiscales y luego me mandas a la parte contable y luego me mandas a la conciliación contable fiscal. ¿Cuál lógica tiene? No debió haber sido primero lo contable, la conciliación y luego ya la determinación como estaba el formato anterior. Esto no tiene lógica. Esto lo que tiene es tecnología, pero no lógica. Vamos a ver entonces. Y cuando entramos en ingresos, te pregunta, ingresos nominales, pero no te deja poner nada. ¿Por qué no te deja poner nada? Porque yo tengo cero, porque les dije que tomé una empresa en ceros. A ustedes les va a aparecer aquí, ¿qué les va a aparecer aquí? La suma de los ingresos que manifestaron en los provisionales de enero a diciembre. Son 2.345.325. Ahorita lo voy a ver en otra declaración que tengo para mostrarles. Ya está el monto y tú dices, ya lo llené. Si lo dejas así, no te deja avanzar porque te falta detallar. ¿Qué vas a detallar? La siguiente lámina. Ahorita me regreso. Cuando dice ingresos nominales, aquí, por ejemplo, un ejemplo de 3 millones de pesos de ingresos nominales, me dice tipo de ingreso, tengo que detallar, importe por detallar, primero me pone todo. Importe detallado, si puse una cantidad, ya no me falta por detallar nada. A ver, y me dice, a ver, tus ingresos que manifestaste en provisionales, quiero que me desgloses de qué fueron. ¿Fueron anticipos de clientes? ¿Fueron ganancia cambiaria? ¿Ganancia en venta de activo fijo? ¿Ganancia en venta de terrenos? ¿Fue un apoyo gubernamental? ¿Fueron partidas discontinuas? ¿Fueron presuntos? ¿Fueron devengados a favor nacionales, devengados a favor del extranjero por intereses? ¿Fueron operaciones financieras, otros ingresos o productos, pagos en especie, recuperación de incobrables? O, fíjense, lo pone hasta abajo. Tú dices, no, pues yo vendí camotes nada más, vendí camotes. ¿Dónde está? Están los últimos dos. Ventas y o servicios extranjeros, ventas y o servicios nacionales. En este ejemplo pusimos ventas nacionales, 3.018.000 y otros ingresos o productos de 1.575, lo cual forman los 3.020.000 y ya no tengo que detallar nada. Cuando haces esto y cierras, ya se da por bien servido y te dice, puedes continuar. Pero estos son los que yo les dije que no los pueden modificar. No los pueden modificar. Ahora, una vez que ya llenamos este rubro, que en realidad este no está activo, solamente se va a detallar para llegar al monto. No está activo, solo se va a detallar. El siguiente rubro sí está activo. Anticipo de clientes de ejercicios anteriores se va a disminuir. Ese es un dato equívoco del SAT. ¿Por qué equívoco? Nunca debe haber puesto esto aquí. ¿Cómo que por qué no? A ver, si tengo anticipo de clientes en diciembre de 2018, fueron ingresos fiscales no contables, porque es un anticipo de clientes que no estaba facturado. Voy a ponerlo así, para hacerlo claro. Y lo facturo en el 2019.
2020. ¿Sí? Eso que facturé en 2020 lo tengo que restar de mis ingresos fiscales, porque ya había sido acumulado en el ejercicio anterior. Incluso en conciliación aparece como anticipo de clientes de ejercicios anteriores. ¿Y no lo restamos para pagos provisionales? Claro, claro. Y si lo restaste, ¿aquí lo vuelves a restar? Nada más hay que cuidar que no se les duplique la resta. Si ya lo restaron para el pago provisional, ¿sí? Ya no lo puedes volver a restar aquí. ¿Sí? Esa es la conciliación que hay que ver. Hay que ponerle ahí en el apunte, checar, no duplicar la disminución. Checar, no duplicarla. Si ya la restaste, si la restaste para pagos provisionales, ¿qué es lo que en principio debería de ser? ¿Por qué? Pues porque ya fue un ingreso considerado el ejercicio anterior. Sí, claro. Ahí tengo un cliente que trabaja con muchos anticipos. Uh-huh.